Buenas tardes. Muchas gracias a las personas que se están conectando para ver este live donde estamos haciendo la presentación del libro de Esmeralda Franco, La depresión versus yo. La depresión versus yo es un libro de Intermedio Editores lanzado al mercado este mes de abril, publicado y escrito más bien por la doctora Esmeralda Franco. Ella es médico. Este libro, dentro de las particularidades que tiene, que ya lo vamos a profundizar más adelante, tiene un enfoque cognitivo-conductual. Pero antes de entrar a hablar del libro, Esmeralda, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que pues están presentes y espero que les sea de agrado estos minutos que vamos a compartir y que queden así como con ese sabor para poder seguir investigando más acerca del tema, ¿no? De la temática del libro. Claro que sí. Bueno, este libro tiene una particularidad, es muy oportuno por lo que se vive hoy en día, la ansiedad, la depresión, producto a veces de esta nueva manera en la que nos está tocando vivir y afrontar la realidad, llega en un momento muy, muy oportuno. Y para ir abordando los temas, Esmeralda, pues contémosle primero a todas las personas que nos están viendo, ¿qué es la depresión? Bien, la depresión es un estado emocional, ¿sí? Es un estado emocional que se caracteriza por diferentes signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, la persona se siente devaluada, se siente con el autoestima baja, se siente sin esperanza, se siente incapaz de hacer las cosas. Y una característica que es importante y que es bien notoria en la depresión es que la persona comienza a sentir o a hacer un estado de hostilidad, es decir, como pensamientos automáticos negativos que son autodestructivos y no le permiten funcionar pues óptimamente a la persona. También básicamente esa es la depresión. ¿Sí? Existen otras muestras que son los signos y los síntomas que dan estas características, pero bueno, eso ya pertenece a otra parte. A otra parte, bueno, Esmeralda, dentro del libro, dentro de tu libro que estamos presentando, que se llama La depresión versus yo, pues se hace énfasis en que se aborda la depresión desde un enfoque psicológico cognitivo-conductual. En palabras sencillas, desde que otros enfoques normalmente se aborda la depresión y qué hace que sea ganador tener un libro donde se aborda la depresión desde un enfoque como el que tú manejas, cognitivo-conductual. Bueno, el enfoque que yo le he dado es un enfoque que ha ganado demasiada aceptación en el mundo. Ella, aunque se ha hablado de esto, pues el doctor Aaron Beck empezó a hablar de esto y antes el doctor Albert Ellis empezó a hablar de esto desde como 80 años atrás y hace unos 40 años empezó a agarrar un poco de impulso, pero actualmente es es una modalidad que ha ido ganando mucha popularidad porque por los excelentes resultados que da. Entonces, si es algo que es tan exitoso, entonces uno trata de manejar y de usar las herramientas que son más efectivas para darle una solución de una solución excelente al paciente, ¿no? O en este caso, pues al lector, ¿no? Bueno, Esmeralda, me quedo con el tema de, si te entiendo, es un enfoque a través del cual se le puede dar un mejor manejo, óptimo manejo a una situación como la depresión. Y tal vez hayan preguntas por aquí que tengan que ver con esto.
Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la autora, allí tenemos los comentarios. Yo le voy a estar compartiendo las preguntas que ustedes tengan. Saludo a Marco Tulio, saludo a María Elena, que ya está por aquí conectada también. Buenas tardes, es un tema muy interesante porque sus síntomas son muy variados. Sí, ahora vamos a hablar precisamente de los síntomas de la depresión. Pero la pregunta puntual es, ¿la depresión es una enfermedad como tal? ¿Podemos decir que es una enfermedad mental como que necesita psiquiatra y todo este tipo de cosas? Bueno, me encanta esa pregunta porque actualmente hay pues muchas corrientes acerca de eso, ¿no? Si yo me voy a mirar la descripción y la información exacta que da, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica para nosotros dar un concepto de qué es depresión, sí lo colocan como una patología o como una enfermedad. Mas, sin embargo, yo visto de eso porque es que en realidad no es una enfermedad, es un estado emocional en donde se alteran un orden de pensamiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo, que es lo de la terapia cognitiva conductual, que cognitivo quiere decir pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo trato a la persona con dirigiéndome hacia esas distorsiones del pensamiento que lo hablo en el libro, yo puedo tratar a una persona sin necesidad de que vaya al psiquiatra, sin necesidad de que use medicamento, usando biblioterapia, que es el tratamiento de desórdenes psicológicos por medio de libros. Entonces, la persona pues no se le no se le debe considerar que es una persona enferma, ¿sí? Más bien una persona que necesita ayuda para salir de un estado emocional que ha estado desbalanceado. Y que puede ser, o sea, no es una enfermedad que esté marcada durante todo el proceso o durante toda la vida de una persona, sino que se puede dar en un momento específico por una circunstancia puntual. Es lo que logro entender. ¿Estoy Exacto, o bien? sea, una persona puede presentar, por ejemplo, un episodio depresivo. Un episodio puede durar una semana o puede durar 2 semanas o incluso 3 días, ¿sí? Ahora hay otros episodios que son recurrentes, se presentan de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero durante largo tiempo y se hacen crónicos. Y también la depresión clínica, que es la depresión que es más profunda y se presenta por más largo tiempo. Perfecto, bueno, como se han ido conectando más personas, en este momento estamos presentando el libro de la doctora Esmeralda Franco que se llama La depresión versus yo. Quiero saludar a Carlos Borges y a Ruby Rada, que ya nos están haciendo preguntas, pero vamos a terminar de presentar algunos temas sobre el libro y luego, por favor, ya voy a empezar a leer las preguntas que le están dirigiendo a la doctora Esmeralda. Bueno, hay un tema en este libro, a mí me parece algo que tiene algo muy ganador, tiene muchas cosas ganadoras, pero para mí uno de los elementos que lo hace muy ganador es que está escrito en primera persona, entonces es más fácil en la comunicación, parece que estuviéramos conversando con la doctora Esmeralda sobre este tema de la depresión y es más fácil identificar en la medida de lo posible, obviamente, en qué nivel podemos estar nosotros en ese tema de la depresión, en un episodio de depresión como normalmente se conoce. Y hay otro elemento que me parece muy ganador y es que tiene transcripciones de algunas consultas que han tenido algunos pacientes, obviamente con autorización de los pacientes y cambiando los nombres y todo esto, pero que también sirven para identificar en sus narraciones si nosotros nos vemos identificados en algunas de esas narraciones por las historias que ellos cuentan, por las situaciones que narran, para ayudarnos también a emprender luego un plan de acción para salir de esos estados depresivos. Es así, ¿cierto? Así es, sí, Bueno. como tú ya dijiste, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí vamos bien. Y hay otro Sí. tema, lo estaba leyendo y me pareció muy particular, y tal vez pues, que no venga al caso, pero para mí sí, y es con los Simpson.
el autor de Los Simpson pues siempre está haciendo referencia a algunas personas muy importantes en el tema de la psicología. Por eso por ahí tenemos al profesor Skinner y tenemos también al profesor, bueno, en este caso en el libro es el profesor Burns, que precisamente tiene un tipo de cuestionario que está incluido en este libro, donde podemos hacerlo nosotros mismos y luego identificar qué nivel de depresión, si la tenemos o no, podemos estar viviendo. Es así como se interpreta ese cuadro o ese cuestionario que está aquí. No sé si el término sea cuestionario del doctor Burns aquí en este libro, Esmeralda. Sí, exacto. Entonces, el doctor David Burns, que él es uno de los pioneros en esto y que pues yo me siento muy privilegiada de haber tenido cursos con él. Él ahí hace un cuestionario y por ese cuestionario se puede medir la persona directamente del libro, puede medir si no tiene depresión, si tiene una depresión leve, si es moderada, si es severa, si necesita urgentemente acudir a un profesional o a urgencias. Entonces es fabuloso, se transcribe de una manera tan sencilla, tan elemental, que precisamente pues ha sido hecha para los pacientes, ¿no? Sí. Bueno, gracias Esmeralda y muchas gracias a las personas que se están conectando y a las que nos están enviando sus preguntas. Ya en un momento se las voy a transmitir a la doctora. Vamos a terminar de darle como forma a la estructura del libro. Entonces ya hemos hablado que tiene un enfoque cognitivo-conductual, 1. 2, está escrito en primera persona, lo que facilita en cierta medida la lectura para identificarnos en el diálogo que sostenemos con la autora. Si nosotros estamos atravesando por un episodio de depresión. Tiene también la transcripción de algunas consultas con sus pacientes y además incluye el cuestionario donde nosotros podemos identificar qué nivel de depresión nosotros tenemos. Todo eso es lo que se encuentra aquí en este libro de la depresión versus yo. Bueno, hay un tema muy importante desde el que tú partes, Esmeralda, para hablar de la depresión y tiene que ver con las distorsiones. Entonces, cuéntanos sobre este tema tan fundamental para poder comprender la depresión, lo que tiene que ver con las distorsiones y esos tipos de distorsiones que se pueden presentar en algunas personas. Exacto. Entonces, esto es súper interesante porque los investigadores y sobre todo el doctor David Burns y también el doctor Aaron Beck, que ellos son los pioneros en esto, ellos gastaron más de 30 años investigando y encontraron que habían 10 distorsiones del pensamiento como común denominador de algunos desórdenes mentales o algunos desequilibrios emocionales, ¿sí? Y en la depresión están muy marcados estas distorsiones del pensamiento. Es decir, que la persona se dice como automáticamente se está diciendo y se está generando pensamientos autodestructivos que no son reales, que no corresponden a la realidad, ¿sí? Entonces, por medio de la terapia conductual, que es esta modalidad por la cual se retan los pensamientos automáticos del paciente para crear pensamientos más balanceados y realísticos acerca de la persona misma y acerca de la interpretación que la persona hace del mundo. Bueno, entonces, para poner esto como en ejemplos más prácticos para las personas que nos están escuchando, esos tipos de distorsiones tienen que ver con esos diálogos internos que nosotros tenemos sobre lo que nos pasa afuera. ¿Nos puedes dar una frase típica de una persona que está en un momento de esos de depresión? Exacto, sí. Por ejemplo, no información, sino como una orden negativa que se da a la persona. Pongamos, perdió
está esperando el bus, pongamos, sí, está esperando el transporte público y llegó tarde, se le pasó. Y en ese momento la persona, en cambio de decir, uy, voy a buscar a ver qué otro transporte puede pasar, o voy a ver si me pueden dar un ride o si pueden llevarme. No, la persona empieza, ya voy a perder el examen. Por ejemplo, si es un estudiante que va a la universidad o a la escuela, o si es una persona que va para el trabajo, o una persona que tiene una cita con el doctor o cualquier cosa. Entonces la persona, ya no voy a poder llegar a tiempo, ya perdí la cita, ya perdí la materia, no voy a tener la oportunidad de graduarme, voy a recibir un memorándum porque llegué tarde. No, ya no, mejor me devuelvo para la casa. Entonces empiezan la persona a retroalimentarse negativamente con recursos que no son recursos, son cosas negativas que le impiden a la persona mirar hacia adelante, ¿no? Así es. Aquí en el libro se encuentran muchos ejemplos de esas conversaciones negativas que nosotros tenemos con nosotros mismos y que nos llevan precisamente a identificar, luego de leer el libro, si efectivamente nosotros estamos en un estado de depresión. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Carlos Rubi nos pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones de una persona depresiva? Y gracias, Rubi, por la pregunta. Muy bueno, porque una persona puede ser, pongamos, una persona puede ser tímida, ¿cierto? Y entonces pensar que es una persona deprimida. Una persona deprimida la pueden ver como una persona que se aísla más, es una persona que ha perdido el ánimo, que casi ella no siente gozo por la vida ni gozo por las cosas que antes gozaba y ahora no le producen gozo, o es una persona que duerme mucho, no es reactiva, a veces es lenta, así como motoramente, es lenta, responde despacio a ciertas preguntas. Y otra cosa bien importante es que la persona se aísla, ¿sí? Y no quiere hablar con los amigos, se la pasa mucho viendo videos, entreteniéndose a ella misma, y a veces puede durar hasta durmiendo 12 horas, ¿sí? Entonces, uno puede distinguir a una persona que está deprimida por su conducta aislada y desatenta con el medio ambiente. Con el entorno. Con el entorno. Bueno, antes de pasar a otros temas del libro y a otras preguntas, Carlos Borges nos pregunta, ¿la depresión puede ser genética? ¿Tiene un componente genético hereditario? También pregunta muy interesante porque sí, siempre me la preguntan. Entonces en la literatura se cree que hay un componente genético, pero el componente genético es pequeñito. Ahora, yo, de lo que he estudiado, ¿sí? Yo he visto que, por ejemplo, información genética es la transmisión genética, es la transmisión de padres a hijos de algo, de una enfermedad, de algo. Pero desde ese punto de vista quizás no lo es, pero si yo veo que hay una transmisión del medio ambiente, de comportamientos, entonces desde ese punto de vista yo creo que sí es transmitible ambientalmente y familiarmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que vive, por ejemplo, con unos padres depresivos y el niño crece en ese ambiente, él solamente aprendió ese tipo de comportamiento y a veces lo puede ver como normal y resulta que no es normal. Y entonces él aprende comportamientos y son aprendidos, son transmitidos del medio ambiente familiar y entonces esto termina con conductas depresivas el niño y el joven, ¿sí? Y empieza a manifestar una depresión, que puede ser tratada, por supuesto, ¿no? Si le Perfecto. Entonces, si te entiendo bien, Esmeralda, es hereditario, no necesariamente genético desde un enfoque biológico, pero sí hereditario
socialmente, porque lo aprendo de los comportamientos de las personas con las que convivo y el ejemplo que haces pues de los niños que viven con personas que están Hay con un episodios de depresión. genético que Genético. dicen que hay, o sea, en la literatura se habla de eso, ¿sí? Pero la gran mayoría es por el componente hereditario ambiental. Bueno, esto está muy interesante. Por aquí hay más preguntas. Muchas gracias a las personas que se están conectando y a las personas que nos están haciendo preguntas. Ricardo Robledo nos pregunta, hay personas... Ah, bueno, antes de, hay una pregunta de Carlos. Ya voy con la de Ricardo. Depresión, ansiedad. ¿Ser demasiado ansioso es una señal de depresión o eso va por otra línea, doctora? Ándele, esa es una buena pregunta, ¿sí? Porque en un principio se puede parecer la depresión a la ansiedad. Sí, porque por ejemplo, una persona que tiene ansiedad puede sentirse frustrada, desesperada, al punto de que esa persona no encuentra la salida y pues empieza con llanto continuo. Y esa es una también característica de la depresión, ¿sí? Llanto sin razón, ¿sí? Irritabilidad, y se pueden parecer las dos, pero después se abren a un camino totalmente diferente y la depresión se va por un lado y la ansiedad se va por el otro lado. Bueno, ¿Sí? al comienzo sí. Sí, al comienzo son parecidas porque tienen, a ver, como decir una persona que le empieza una gripa, ¿verdad? O por ejemplo ahorita con el COVID, uno no sabe si tiene o no tiene. ¿Cierto? Porque es parecida, por ejemplo, todas las enfermedades virales son muy parecidas. Empieza con dolor de cabeza, estornudos, y empieza con malestar general, fiebre, y no sabe uno. Igual esto es un desbalance del estado de ánimo, del estado emocional, y empiezan a darse manifestaciones parecidas, ¿no? Como un resfriado común, como digamos, ¿cierto? Pero ya después ya se abren y se identifican claramente cada una como ansiedad o como depresión. Ahora, no sé si quieras saber un poquito más de la ansiedad, ¿ok? Bueno, vamos a esperar a ver si Carlos nos quiere preguntar algo más o alguna otra persona sobre el tema de la ansiedad. Recuerden que estamos en la presentación del libro de la doctora Esmeralda Franco, Depresión versus Yo. Hay una pregunta de Ricardo que se la debía y me parece bien interesante. Dice, hay personas que al parecer son las más fuertes e inclusive, por ejemplo, pueden ser ejemplo a seguir en temas de proactividad, de liderazgo, pero por dentro están deprimidas. Y precisamente por esa personalidad, y digamos que por esa, si le entiendo bien a Ricardo, por esa posición que tienen, ¿cierto? Precisamente por esa personalidad les es difícil acudir o pedir ayuda. ¿Qué se puede hacer, doctora? Bueno, ese es un tema bien común encontrarlo en el ser humano y sobre todo en ese tipo de personalidad que es proactiva, que le gusta el liderazgo, que no acepta perder, ¿cierto? Entonces, la persona necesita aceptar que necesita ayuda. Entonces, hay unos cambios, hay unas conductas, unos pasos para que la persona haga cambios. Si la persona está en un estado de que no quiere reconocer, eso se llama una resistencia y está en un paso anterior a cualquier cambio que se llama la precontemplación, es decir, que no, no considera ni siquiera que él necesita ayuda, ¿sí? Mas, sin embargo, cuando ya la persona, por ejemplo, dice, wow, yo creo que yo necesito, mire, este libro está muy interesante, me puede servir, vamos a leerlo, vamos a ver qué encuentro. Entonces ya la persona empieza a contemplar un cambio, empieza a contemplar de que él tiene un problema y de que necesita ayuda. Y ya luego, pues cuando la persona dice, bueno, todavía no ha comprado el libro, pongamos, ¿cierto? Entonces cuando ya la persona se prepara y planea y dice, bueno, listo,
voy a ir o voy a pedirlo y voy a comprarlo, ahí ya la persona empieza a hacer preparativos para el cambio. Y cuando ya la persona empieza a leer el libro, empieza a la acción, y eso es igual para cualquier cambio, ¿no? Entonces empieza la acción y luego cuando se invierte el mismo y él mismo se introduce en el cambio, ¿cierto? Y empieza a hacer los ejercicios que están en el libro, a participar activamente con su cambio, entonces ya vienen después de la acción, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la acción y después viene el mantenimiento, que es a mantener el fruto de sus cambios, a mantener esa ganancia que él ha tenido, ¿sí? Ahora, no todo es color de rosa porque somos seres humanos, ¿verdad? Y puede haber un momento en que nosotros caigamos, que son las recaídas, ¿no? Y entonces también se habla ahí de eso, ¿no? De que no debe pensar de que porque caí soy una falla, porque esa es una tendencia a pensar también en la depresión. He fallado, ya no sirvo, soy un fracaso. No, es una experiencia más que yo he tenido, porque ya la persona cuando se levante en ese cambio, esa persona ya tiene una experiencia, ya no parte de cero. Ya cuando se levanta con una experiencia. Entonces, esos son los pasos del cambio para que una persona cambie. Así es de que la pregunta que me hacía el señor, ¿Qué hacer? si él conoce a una persona que es así y ya sabe que hay pasos para un cambio, entonces es tenerle paciencia y estar vigilante a ver a qué horas la persona ya empieza a dar, a subir de nivel en estos pasos de cambio, ¿no? Gracias, Esmeralda. Tengo otra pregunta relacionada con el libro y es, ¿este libro está enfocado solo a personas que puede que ya estén en un tratamiento o sientan que están atravesando por una situación de estas de depresión? ¿O también puede estar enfocado a personas en general que piensen que tienen un compañero de trabajo, por ejemplo, o conviven con un familiar que creen que está atravesando por una situación de estas? ¿El libro brinda esas herramientas de cómo ayudar a otros a salir de esta situación? Maravilloso. Es que este libro es como dicen en Colombia, todoterreno, porque ¿en qué sentido? En que no solamente está ayudando a la persona que está implicada en el problema, sino también es bien importante que todos los seres queridos y todas las personas que están a su alrededor, las amistades, ellas se enteren de qué es lo que está pasando con una persona que tiene un desbalance emocional, una persona que tiene un trastorno del ánimo, ¿sí? Entonces, si la persona logra comprender como la persona que me acaba de hacer la otra pregunta, si logra comprender que hay algo más que la pereza, como muchos creen, o que se está haciendo, ¿cierto? Si hay algo más, entonces la persona empieza a validar lo que le está pasando a la otra persona y empieza a tener incluso un puente de conexión para hablar con ella, porque ellos tratan de no hablar con nadie. Ahora, este libro también es excelente para todo el personal del área de la salud, porque en las escuelas de medicina no le enseñan a uno no le enseñan a uno psicología, por ejemplo, no le enseñan a uno a decir que el estrés es la causa de muchas enfermedades. Entonces, cuando uno se termina y se recibe como médico, le falta bastante para uno comprender qué es una enfermedad o qué es bueno, una enfermedad biológica sí, pero qué es un trastorno de las emociones. Claro. Y hablando de estrés, María Elena Gómez nos hace una pregunta. Mejor dicho, todas estas preguntas están del libro precisamente. ¡Qué maravilla! La pregunta es, cuando sentimos angustia permanente en el pecho, ¿eso es depresión o es ansiedad? Ah, muy descriptivo, ¿no? Muy descriptivo lo que pregunta. Se parece más a ansiedad, ¿sí? Más sin embargo, ella dice una angustia en el pecho, ¿sí? Es como un sosiego, una incertidumbre continua, es una intranquilidad constante
Y eso es muchas de las características que le dan a la persona ansiosa. Pero resulta que la ansiedad va muy de la mano con la depresión, o sea, eso se llaman comorbilidad, es decir, que se presenta la una con la otra, ¿sí? Y entonces el deprimido puede presentar ansiedad, entonces puede presentar los dos cuadros o pueden presentar cuadros ansiosos depresivos, ¿sí? Entonces, doctora, lo mejor sería, aquí en el libro, para eso es precisamente ¿cómo se llama? El test de Barnes. Sí, exacto. Entonces, yo tengo la angustia en el pecho, voy a desarrollar el test de Barnes que está aquí en este libro y a través de él me puedo dar cuenta qué nivel de depresión tengo. Entonces, si no es depresión, posiblemente entonces sea ansiedad. Eso lo encontramos aquí, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. María Elena, muchas gracias por tu pregunta. Por aquí, Lina CH nos pregunta, ¿en qué influyen las bebidas negras en la depresión? ¿En qué influyen, dijiste? Sí, ¿en qué influyen las bebidas negras en la depresión? Bueno, eso ya es un concepto y sería una opinión personal, ¿sí? Porque que haya escrito, que yo haya estudiado eso como tratamiento para la depresión, no. Más sin embargo, por ejemplo, cuando las bebidas negras tienen, como decir, cafeína, tienen estimulantes, ¿sí? Y más bien acelerarían a una persona ansiosa más que a una persona deprimida, ¿verdad? Ahora, si se pone a hablar una persona acerca de cuánto es la influencia del azúcar y del contenido de azúcar en el metabolismo para que una persona se sienta mal, ahí puede influenciar en el estado de ánimo también, porque si una persona, pongamos que toma una Coca-Cola completa, se está tomando como 10 cucharadas de azúcar, entonces le está diciendo al páncreas, wow, trabaje muchísimo y cánsese, ¿cierto? Y después mandan información al cerebro y entonces pues la persona no se está sintiendo bien y entonces le está como agregando factores de más riesgo para que se ahonde un cuadro emocional. Espero que a Lina le haya respondido la pregunta. Esperemos que sí, y si tiene alguna otra pregunta, Lina, pues aquí estamos precisamente, aprovechemos que estamos con Esmeralda Franco, autora del libro Depresión versus Yo, para aclarar todas las dudas que tengan con relación a esto. Bueno, ese tema de los ataques de pánico tiene que ver más con la ansiedad o la depresión. Por aquí también lo comenta Lina. Ah, Lina, muy bien, Lina está muy interesada, qué bonito. Los ataques de pánico pertenecen a la familia de la ansiedad, ¿sí? Lo que sucede es que, como ya dije, que es bastante común que se presente la depresión junto con la ansiedad. Entonces, una persona puede estar en un estado depresivo y presentar un estado de pánico. ¿Sí? Pero está presentando dos cuadros totalmente diferentes y a los dos se les tiene que dar un tratamiento diferente. Bueno, hay más preguntas, Esmeralda. Hay más preguntas. Carlos Borges tiene una pregunta por aquí. Y la verdad, antes de leer el libro, a mí me pasaba. Pues, sentía que esos episodios depresivos, que es el término que utiliza Carlos aquí, y la depresión como enfermedad, pues como que eso lo etiqueta a uno de por vida. Eso es una percepción de una persona que no tiene idea técnica, ¿cierto? Profesional, como a diferencia del caso tuyo, Esmeralda. Entonces, Carlos pregunta, ¿una vez se diagnostica depresión, se cura? ¿O eso ya va a ser recurrente para toda la vida? Bueno, yo puedo, creo que él está diciendo de que puede quedar con un estigma, ¿cierto? ¿Es lo que me está preguntando? Sí. Sí, y si se puede presentar, o sea, una persona dice, usted tiene depresión o usted es depresivo. Entonces, ¿eso se cura o eso se puede sentir bien hoy, pero entonces mañana vuelve y recae? ¿Cómo funciona
realmente el tema de la depresión. Espero interpretar bien la pregunta de Carlos. Tenga tranquilidad, Carlos, porque la depresión sí se cura, sí se cura. Entonces es que toca darle un buen tratamiento. Si no se le acerta a la persona, entonces ella puede quedar ahí. Y no es solamente eso, sino que hay varios tipos de depresión, ¿sí? Entonces ahorita estaba mencionando que está un tipo de depresión que es episódico. El episódico puede ser el recurrente, que viene, se va, pero hay otros que solamente es un episodio. Hay personas que pueden tener solamente 2 episodios en la vida y quedaron curadas, ¿sí? Sí, quizás buscaron un buen tratamiento, se asociaron bien, tuvieron un soporte comunitario, tuvieron las condiciones favorables para que esto no se volviera a presentar, ¿sí? Ahora, las personas que presentan crónicamente esto es por diferentes motivos, o porque no acepta que lo tiene, porque no sabe cuáles son los síntomas, porque nunca ha buscado ayuda, porque no ha tenido la comprensión de los seres queridos y entonces él empieza a retroalimentar más esos pensamientos distorsionados y empiezan a salir y a florecer más y entonces pueden inundar en un momento dado a la persona emocionalmente y la incapacitan, ¿no? Pero sí se cura. Es verdad. Bueno, espero a ver que hayamos podido dar claridad a Carlos. Este libro, la verdad, me ha encantado. Tiene unos elementos fantásticos para abordar este tema y como decíamos al comienzo, esto es un tema que hoy debe interesarle a todo el mundo, bien sea porque siente esas palpitaciones en el pecho o esa ansiedad que no sabe si es ansiedad o depresión, o ha tenido ciertos episodios bajo de peso, bueno, en fin, falta de apetito, todo lo que uno en algún momento puede pensar que lo lleva o que está atravesando por un episodio de depresión. Hay algo aquí en el libro, Esmeralda, si me lo permites, y que hace referencia a lo que estabas hablando ahorita de esas ideas distorsionadas, de una paciente. Aquí hay unas transcripciones de unas consultas que han tenido algunos pacientes contigo, que me parece muy, muy interesante la manera en la que se abordan en este libro, porque se hace más vivencial y entonces se hace casi interactivo, de una paciente que para efectos del libro, ese no es el nombre de ella, pero para efectos del libro se llama Lorena, que presentaba como unos síntomas de otras enfermedades y tenía enfermedades y estaba enferma físicamente, pero nunca le daban con el diagnóstico y cada vez se preocupaba más porque seguía enferma y nada que se solucionaba. ¿Nos puedes contar un poco sobre la historia de Lorena? Sí, es muy, muy interesante, pero muy interesante porque ella estaba plenamente convencida de que ella tenía una enfermedad orgánica. Y como yo tengo ¿cómo se dice? El soporte de que soy médica, ¿cierto? Entonces yo puedo descartar si es una enfermedad orgánica. Y después, entonces yo me puse a investigar primero y a darle la validez a ella, porque uno tiene que creer en la persona, uno tiene que creer en ella. Igual, por ejemplo, cuando la persona se encuentra leyendo el libro, la misma persona tiene que creer que ella tiene un problema y que tiene una ayuda ahí con el libro, ¿verdad? Entonces, cuando ella empezó a darse cuenta, yo con mucho tacto empecé a investigar y a descartar, decir, bueno, esto no tienes, qué bueno, no tienes esto. Esta parte, no tienes gastritis, no tienes problema del corazón, no tienes anemia. Entonces, después de que ya descarté todas las partes orgánicas, entonces ella ya estaba tranquila. Entonces le dije, bueno, ahora subamos un poquitico más, subámonos para arriba y empecemos a averiguar todas las experiencias que tú has pasado. Y fue encantador ese viaje con ella porque es tan común ver eso, es tan común que en las escuelas de medicina nos enseñan de que el 85%, bueno, cuando yo aprendí, son enfermedades psicosomáticas, es decir, que son muchas creadas por la mente, por ejemplo, el estrés, ¿cierto? Puede crear todas esas enfermedades. Y finalmente, pues ella fue capaz de abrirse y de hablar de experiencias que tuvo en la niña, experiencias adversas
y de ahí venía pues, su gran ansiedad, ¿no? Su gran ansiedad que ella tenía, y había momentos de depresión y había momentos de llanto, pero a Dios gracias salió adelante, fue capaz de resolver todos sus asuntos, pero fue más cuando ella buscó ayuda y fue honesta con ella misma. Y precisamente de casualidad hace como unos 3 meses la tuve para hacer como un seguimiento y me dice, no tengo de qué hablar. Y Qué estaba muy maravilla. contenta yo, estaba muy Qué contenta, bueno. feliz, sí. Qué bueno. Bueno, les cuento que este libro ya está disponible en la Librería Nacional, ya está en todas las tiendas de la Librería Nacional y también lo pueden encontrar en la página web. Y la verdad se convierte en una lectura muy oportuna para estos momentos. Por aquí tengo pendiente una pregunta, te la voy a hacer de una vez. La hace María Elena Gómez y quiere saber si la ansiedad y la depresión tienen relación con el desbalance hormonal. Eh, Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a hablar de la depresión, ¿no? Que es la que más. La ansiedad, poquito, poquito. ¿Cómo es que, perdón, cómo es que me dijiste que se llamaba? María Elena. María Elena, María Elena. Poquito. Y la depresión se puede presentar, es que es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, una persona, por ejemplo, una mujer que acaba de tener un hijo, puede presentar lo que le dicen baby blues, que es una depresión ligera que pasa las 2 primeras semanas y ella se resuelve, pero y que puede ser por caídas bajas hormonales, porque en el momento en que la madre tiene el hijo, pues hay un desajuste grandísimo hormonal, químico, de peso, de todo, ¿sí? Emocional también. Ella se encuentra ante un nuevo impacto que es un ser que tiene ahí para cuidar, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden influir en que ella se sienta abrumada y presente esa depresión, y que también influye las hormonas. Por ejemplo, la menopausia, también hay influencia de los estados hormonales para que la persona se como que nutra esos pensamientos ya que traía, y entonces se ahonde o se presente la depresión, ¿sí? En la ansiedad hay otras características es más de temor, ¿sí? De como de persecución interna, de angustia que la persona tiene y de un pensamiento mágico que distingue a la ansiedad, y que también es un tema muy bonito, sí, que vamos a escribir en otro libro, lo que ya lo estamos editando, ¿no? Esperemos que sí. Con intermedio, sí. Esperemos que sí. Bueno, ahí ya saben que tienen una herramienta muy buena para el tema de la depresión, pero también en adelante para manejar el tema de la ansiedad. Hay otra pregunta. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que están participando haciendo las preguntas. Carlos pregunta, ¿qué señales físicas indicarían posible depresión? Ya que por decirlo así, se puede ocultar, pues lo mental. Esa pregunta es muy interesante y es parecida a la anterior. Yo, por ejemplo, en este momento, cuando él me dice físicas, puedo pensar en síntomas, ¿verdad? Pero creo que él más bien está preguntando físico en la apariencia, ¿sí? Sí, o sea, señales físicas que puedan indicar una posible depresión, porque a veces lo mental se oculta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y a veces las personas no piensan o no le creen a una persona que está deprimida, porque pues ella puede salir a correr, o ella puede y come y va a un restaurante y sí, y puede reírse, ¿cierto? Pero una sintomatología y signos que se den es, por ejemplo, lentitud. La persona es muy lenta y cuando responde de una manera un poquito lenta. También puede presentar problemas de memoria,
pero no es porque la persona tenga problemas del cerebro de memoria, sino por la capacidad de concentración de la persona. Como ella está tan ensimismada en sus pensamientos, entonces esto, pues la atención está disminuida, ¿sí? Y ese también puede ser. Otro signo es que la persona no sonríe mucho, ¿sí? O duerme mucho, ¿sí? O no se divierte de la misma manera que se divertía antes. Pero yo quiero aclarar una cosa, que en la depresión, por ejemplo, alguien me preguntaba que si una persona deprimida es feliz. En el momento en que está presentando ese episodio depresivo, no muy feliz. Pero eso no quiere decir que la persona no sea feliz, o sea, que no pueda ser feliz. Es como, por ejemplo, yo a veces puedo estar enferma de algo, ¿cierto? Y pues estoy atacada y no voy a estar gozosa de todo lo que me pase. Pero una vez pasa eso, pasa ese episodio, la persona se integra de nuevo con el mundo y está feliz que tenga un hijo, o está feliz que tenga su amado o su amada, o está feliz que el hijo viva con los padres y lo quieran y lo comprendan, ¿verdad? Bueno, yo espero que hayamos dado claridad a las preguntas que nos han hecho. Recuerden que el libro ya está disponible en librerías y en la página de la Librería Nacional. Eh, Quiero preguntarte otro tema, mientras por aquí nos llegan otras preguntas de los asistentes, y tiene que ver con la percepción. Yo siempre me recurro al tema de la distorsión en la depresión, y saber si este tema se construye en la infancia, esas distorsiones, o se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Interesante pregunta también. O sea, el terreno más apropiado para que se formen esas distorsiones sí es la niñez, porque en esas experiencias no que sea siempre, porque la adolescencia también puede presentarse, o por ejemplo una persona adulta que de pronto empiece a vivir circunstancialmente en un ambiente adverso totalmente, puede ser el terreno fértil para que también se deprima. Pero las experiencias adversas de la niñez hacen que un niño pueda interpretar el mundo de una manera distorsionada. Y él lo hace por defenderse, ¿cierto? Y protegerse. Y luego, pues, se queda con esa forma de percibir el mundo de esa manera equivocada, y así, de esa manera, va a comportarse, ¿cierto? Porque yo, de la manera que yo pienso, de esa manera yo me comporto. Espero que le haya respondido. Sí, total, claro que Listo. sí, pero entonces voy a ir a otro punto. Esas distorsiones que generan la depresión, eso tiene una cura definitiva. Absolutamente, Ok. sí. ¿Por qué? Porque las personas una vez aprenden cuáles son esas distorsiones. Por ejemplo, hay una que se llama saltando a conclusiones. Y esa tiene dos componentes, que es el de leer la mente y el de también de presagiar el futuro. Entonces, por ejemplo, una persona que esté pensando siempre, eh, por ejemplo, está esperando a su pareja y la pareja llegó tarde y ella salta a la conclusión de que ¿dónde estabas? O ya sé, estabas de pronto con otra persona, o no me digas lo que me vas a decir porque ya es una mentira. Entonces, ahí está saltando a conclusiones, está leyendo la mente de la otra persona y está presagiando también en cierto modo el futuro, porque esta gente siempre dice lo mismo. El todo o nada también ahí está. Entonces, si la persona puede identificar esas 10 distorsiones que en el libro están muy bien escritas y las aprende, porque es bien importante que se las aprenda de memoria. ¿Por qué? Porque entonces ya sabe identificarlas. Oh, esto es esto. Oh, esto es todo, nada. Oh, esto es un filtro mental. Oh, estoy descontando lo positivo. Entonces él mismo se vuelve su propio terapista y él mismo empieza a darse cuenta lo que tiene que corregir.
y suavecito se va la persona ayudándose a sí misma y saliendo feliz de estos pensamientos que de verdad son adversos y son distorsionados totalmente. Y entonces por eso uno puede cambiar y crear nuevos pensamientos, es decir, pensamientos más balanceados, para que la persona piense de una forma realística acerca de sí mismo y acerca de cómo percibe el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de decir de la pareja, ¿cierto? Si yo ya me doy cuenta, entonces yo me vuelvo una persona más compasiva, me aprendo a comunicar mejor, hay paz, no hay discordia, hay armonía, hay amor. Entonces eso es bien importante, que yo misma me vuelva como la psicoterapeuta de mí misma, y no necesita ir a una universidad, y está en el libro, ¿sí? Para que pueda ayudarse a sí mismo. Sí, se convierte en una herramienta fundamental entonces poder identificar esas voces internas que tenemos que nos llevan a los estados de depresión, y esas las encuentran aquí, además de lo que ya les hemos contado, ¿no? El test de Barnes, a través del cual podemos identificar qué tan depresivos estamos en un momento puntual de la vida. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, tenemos más preguntas. Te voy a hacer dos preguntas porque tienen cierta similitud. Carlos nos pregunta, ¿qué tratamientos tiene la depresión? Y también hay otra pregunta, ¿es posible curar la depresión sin terapia? Um, ¿Qué tratamientos? Hay tratamientos, por ejemplo, hay tratamientos médicos, ¿cierto? Por ejemplo, la bipolaridad, el trastorno de bipolaridad. En ese es casi uno de los tratamientos, una de las presentaciones de depresión donde se necesitan tratamientos médicos, ¿sí? Y donde el paciente tiene que estar con un psiquiatra. Pero la psicoterapia ahí es muy importante. Y el otro tratamiento son los tratamientos psicoterapéuticos, que en este caso, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, en realidad es eso, es transformar el pensamiento, decirle a la persona, tú no eres emoción, tú eres pensamiento. Y después de que tú pienses y te des cuenta cuáles son los pensamientos que te están lacerando y haciendo daño, entonces tú empiezas a cambiar la forma de pensar. Ves el mundo de una manera mejor, ves el mundo de una manera más tranquila, pacífica, armoniosa. Hay muchísimos cambios que le convienen de verdad a la persona para vivir de una forma feliz, ¿no? Bueno, entonces, Dos preguntas, sí. bueno, eh, por aquí María Elena nos hace un aporte y nos dice que la actividad física ayuda mucho a la depresión. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Ay, me acuerdo de esta cantante Janet Morissette, que es una canadiense, y ella decía que ella le daba depresión y que su única ayuda grandísima era salir a trotar. Y eso es, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque a ver qué pasa. En el momento en que yo salgo a trotar, así yo esté deprimida, ¿cierto? Pero si yo me doy la orden de que es por mi bien, por eso cambiar el pensamiento, cambian los sentimientos. Y si yo me doy la orden de que yo necesito salir a correr, pero yo no siento que debo salir a correr, pero sé que debo salir, entonces la persona sale y ahí ya ella está derrotando un derrotero, podría decir, no, para repetir, un derrotero negativo que la va a traumatizar. En cambio, la persona sale, está mandando oxigenación al cerebro, lo cual ayuda a pensar mejor. Después, cuando regresa a casa, dice, lo hice, lo cumplí. Hay una cosa, sentirse desanimado, la persona tiene derecho, puede sentirse desanimado, pero eso no quiere decir que esté desanimado. Sentirse triste o sentirse en bajón es una cosa, pero otra cosa es estar en bajón o es estar totalmente desanimada o es estar infeliz. Es mi decisión. Entonces, por eso es bien importante que si yo aprendo a separar las emociones de los pensamientos, entonces yo me vuelvo el dueño y el máster de mi propia vida, ¿sí? Y se puede, absolutamente.
Bueno, entonces ya sabemos, más actividad física para contrarrestar un poco la depresión y adquirir el libro Depresión versus Yo, que ya está disponible en la Librería Nacional. Aquí ya también nos pusieron el link donde lo pueden adquirir. Ya tenemos que ir cerrando entonces. Esmeralda, muchas gracias. No sé qué otro tema quieras ya a modo de cierre compartir con las personas que están viendo o están asistiendo en este momento a este conversatorio. Pues sí, yo estaba pensando en la gente que me está escuchando hoy, no la conozco, pero yo siento que cada persona que viene aquí y viene a que yo le hable es tan importante, es tan especial que ellos necesitan cuidado. Entonces, por eso yo quiero darles las gracias por haber venido. Espero que lo que yo he hablado les sea de beneficio. Y también quiero dejarles un tip. ¿Qué tal si les voy a dejar una tarea? ¿Qué tal si cuando mañana se despierten, hagan esta tarea? Todos los días la van a hacer hasta que se vuelva automática. Se levantan y lo primero que van a hacer es sonreír. Sonreír. Así no lo sientan, ¿cierto? Así no lo sientan igual, pero es el pensamiento. Y va a llegar un momento en que la persona se conecta a esa sonrisa y se levanta y se sonríe. Y ahí empieza a haber un gran cambio para las 24 horas que siguen. Entonces, eso quería dejarles ahí de regalito. Esmeralda, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por ese tip. Lo voy a aplicar y además invito a todas las personas que lo escuchan para que lo apliquen. De verdad que yo sé que eso nos puede ayudar bastante. Y le agradezco mucho a todas las personas que nos han enviado sus comentarios, sus preguntas, porque en últimas, este espacio se construyó con ustedes. Todas estas preguntas muy precisas, muy oportunas, que otras personas van a escuchar y que tal vez les ayuden a sobrellevar estas circunstancias tan complicadas. Muchas gracias y recuerden que van a encontrar el libro en la Librería Nacional. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén muy bien, hasta luego.